Chicos, al primer podcast de química del 2020-2021, no, del 2021, del primer semestre del 2C, 2UM, 2UB, no, 2C, 2M, tengo muy complicado esas cosas. Bueno, bienvenidos chicos. En definición, vamos a ver hoy lo que son las definiciones de los compuestos para poder pasar a las reacciones químicas y las características de una reacción química. Química. Por definición de química, ¿qué dijimos que era? Química es la ciencia que estudia las propiedades y características de la materia y sus transformaciones. Va a ser la definición más corta que encuentren de química. Después, la química la vamos a dividir en dos grandes materias, la orgánica y la inorgánica. La orgánica, aquella basada en compuestos con estructura de carbono e hidrógeno. La inorgánica, aquella basada en todos los demás compuestos químicos a través de nomenclatura, a través de características químicas, a través de óxidos, no óxidos, hidrácidos. Bueno, la nomenclatura que alcanzaron a ver en secundaria y en bachiller. Hay fundamentos esenciales de la química. ¿Y cuáles son estos fundamentos? Va a ser que tienen propiedades y características de la materia. Aquí todavía no hablamos de química, hablamos de física. ¿Se acuerdan de las propiedades extensivas e intensivas de la materia? ¿Hay más o menos? ¿Sí? ¿No? Bueno. Las propiedades extensivas eran aquellas que dependían de la materia y las intensivas eran las que no dependían de la cantidad de materia. Las propiedades extensivas e intensivas eran propiedades intrínsecas y específicas de la materia, todavía no de sus transformaciones ni de sus propiedades. Podría ser punto de fusión, punto de ebullición, densidad, volumen, peso. Entrando realmente en materia, vamos a ver que las propiedades y características de la materia tenemos que entender primero qué es el átomo o qué es un átomo. Esto pasó a partir de 1800, ándale, del año 400 antes de Cristo, hace 2420 años. Así como ustedes, cuando vamos al baño, estamos tomando una tacita de café y decimos, estoy pensando en la inmortalidad del cangrejo. A alguien se le ocurrió, a Demócrito, preguntarse lo siguiente: ¿de qué está hecha la materia? ¿De qué está hecho todo en la vida? Y la única diferencia entre cuando él pensó en la inmortalidad del cangrejo y ustedes es que él expuso sus ideas y todos le creímos. Esa fue la única diferencia. Entonces, Demócrito dijo, ¿de qué están hechos los huesos, los árboles, la madera, la tierra, las rocas, el aire? A ver, si yo agarro una roca y la rompo, obtengo polvo de roca. ¿Correcto? Si yo agarro un hueso y lo rompo, obtengo polvo de hueso. Si yo agarro madera y lo rompo, obtengo polvo de madera. Si yo agarro un trozo de carne y lo rompo, tengo polvo de carne, carne seca, y la puedo sacar en polvo. Y es cuando digo, ¿alguna vez escucharon la frase, del polvo vienes y en polvo te convertirás? Ese sermón que nos dice el padre cuando vamos a misa, tiene algo que ver, es algo importante que tenemos que ver. Y es que es cierto, sin importar que todo al parecer provenía del polvo. Y Demócrito dijo, pues somos polvo, pero ese polvo tan pequeñito, debe haber un momento en el que ya no haya más polvo. A esa partícula súper pequeñita, la más chiquita de todas, yo la voy a nombrar átomo. Y sopas, que todos les gustó cómo sonaba. Así ya no decíamos, estamos hechos de polvo. No, no, no. Estamos hechos de átomos. Suena más fotosíntesis la situación, suena más elegante. Entonces, ahora sí, partimos de que éramos átomos. No pasó nada. Siguieron esas ideas, siguieron evolucionando. Y después, John Dalton dijo, si venimos del polvo, o sea, sí, lo que dijo Demócrito del átomo es cierto. Pero ¿cómo es?
Y Dalton retomó las ideas de Demócrito casi 1200, 1500 años después y dijo, ok, somos átomos. ¿Cuál es la definición correcta de átomo? Y dijo, átomo va a ser la partícula más pequeña de la materia que es indivisible. No podemos dividir más allá del átomo. Es la partícula más pequeña de materia. ¿Y funciona? Lo mismo, así como él pensó en la inmortalidad del cangrejo, pero otra vez él dijo sus ideas. A diferencia de ustedes que se quedan callados, él dijo sus ideas. ¿Y qué pasó con sus ideas? Sopas, le volvimos a creer. Y todo estuvo bien hasta que de repente llegó Thomson y dijo, nah, como que lo que tú me dices no me convence. Si estamos hechos de átomos, o es que sí estamos hechos de átomos, porque lo que Demócrito dijo era correcto. Lo que dijo Dalton, sí, es la partícula más pequeña de materia estable que existe, eso es cierto. Pero me puse a analizar los átomos y encontré que tienen carga eléctrica negativa. ¿Cómo es que tienen carga eléctrica? Si tuvieran carga eléctrica implica que tienen pequeñas partículas que le añaden la carga. ¿Será que sí? ¿Será que no? Pues sopas, lo volví a pensar en la inmortalidad del cangrejo y dijo, los átomos tienen electrones. Y aquí es cuando los profesores de química decimos, el budín de pasas, el modelo de budín de pasas. ¿Ustedes conocen un budín de pasas, chicos? ¿Han visto alguna vez un budín de pasas? En el chat respondan, por favor. Bueno, asumiré que algunos sí, algunos no tienen ni idea que es un budín de pasas. Antes un budín de pasas era muy fácil de conseguir. Ahora realmente casi nadie hace budín de pasas. Hoy le vamos a cambiar el nombre al budín de pasas. Le vamos a llamar el modelo atómico de la Chips Ahoy. Todos conocemos una Chips Ahoy, ¿cierto o falso? ¿Cómo es una Chips Ahoy? A ver, voy a bajarle un poquito el volumen porque no sé si les estoy rompiendo los oídos. Propiedades. Bueno, vayan. ¿Cómo es una Chips Ahoy? Una Chips Ahoy es muy simple. O una triquitraques. No, no es verde. Es una bola de masa con chispas de chocolate. ¿Cierto o falso? Entonces, si la Chips Ahoy es una bola de masa con chispas de chocolate, podemos definir que toda la masa, esa masa de la galleta, es el átomo. Cuando yo divide la galleta ya no es una galleta entera, ya es media galleta. Entonces, ¿qué son los electrones? Ah, pues Thomson dijo esto. Esas pequeñas bolitas que nosotros vemos como chispas de chocolate van a ser los electrones. Y los electrones tienen carga eléctrica negativa. Y entonces la definición de Demócrito evolucionó. Y era, el átomo es la partícula más pequeña de materia constituida por electrones y la masa atómica. Punto. Ya sabemos, es como, oh, muy bien, muy bien, muy bien, bravo, bravo. Alcanzamos a entender que era un átomo, más o menos. Y todo iba bien. Hasta que llegó Rutherford. Y Rutherford dijo, la idea de este tal Thomson es muy buena, excelente. Pero, ¿por qué cuando yo experimento con mi rayo láser, porque Rutherford agarraba un rayo láser y lo disparaba contra una lámina de oro, él esperaba que la luz se difractara de diferente manera? Y él encontraba un patrón muy específico y muy peculiar, como si fuera una balacera, en lugar de solo un rayo de luz, sino como muchas balas. Y dijo, no, algo aquí está pasando. Algo aquí, no es como Rutherford nos lo dijo. Y aquí es cuando todos hemos visto el modelo atómico de Rutherford. Ya sea porque es el que nos enseñan en clase, donde hay una bolita con muchas bolitas, con unos orbitales, con unos aros y unos electrones girando alrededor de ellas,
o porque vieron la serie de Big Bang Theory y vieron que en la serie de Big Bang Theory salía un átomo que era una bolita con muchas orbitales que giraban alrededor los electrones. Rutherford descubrió que los átomos estaban constituidos de electrones, protones y asumió que existían los neutrones, partículas subatómicas capaces de estabilizar la materia. Y entonces salió la definición. El átomo el átomo sí es indivisible. Si nosotros rompemos el átomo, obtenemos partículas subatómicas, protones de carga positiva, electrones de carga negativa y neutrones en el centro que estabilizan a los protones y a los electrones. Y entonces el átomo pasó de ser una bola a una galleta, y de una galleta a una esferita o muchas esferitas con pequeños electrones girando alrededor de ellos. El modelo cinético de partículas empezó poco a poco a agarrar cada vez más forma. Después llegó Bohr y se preguntaba, hey, esto que me dijo Rutherford, mind blow total. Es cierto, así es. Pero, ¿por qué los electrones no chocan? Si yo agarro unas ondas y las empiezo a girar, posiblemente en algún momento se golpeen. Y por primera, segunda y tercera ley de la física, los electrones deberían salir despedidos o deberían continuar, no deberían estar en movimiento continuo y ser deflectados, o sea, salir volando. Y entonces los electrones saldrían volando, los átomos se quedarían sin electrones. Y como los electrones, según Lewis y según la ley de conservación de la materia de Lavoisier, son los que unen a la materia, de repente nos desintegraríamos. ¿Alguien ha visto a alguien de repente ahí caminando y ¡puf! Desintegración total? ¡Sopas! ¿Y se volvió polvo? No, ¿verdad? Entonces dijo, los electrones tienen niveles energéticos. ¿Cuáles son estos niveles energéticos? Pues la cantidad de electrones que puede haber. No andas como Infinity War, nadie se hizo polvo. Entonces, tenemos que checar eso. ¿A dónde va esa materia? ¿A dónde van esos electrones? Generó orbitales o niveles energéticos y determinó que las teorías de Lewis, en donde los electrones eran los que se unían, eran comprobadas matemáticamente y sí, los electrones de valencia unían a los átomos, haciendo que partículas intangibles formaran materia tangible. ¿Por qué eso somos? Somos un cúmulo de partículas que son intangibles, que son una onda, que son una forma energética a algo tangible que podemos tocar. Porque si no estaría bien chido tocar una superficie y como Vision, atravesarla. Pero pues todavía no podemos hacer eso. Y así salió el concepto de átomo. Es la partícula de materia energéticamente estable, óiganlo, estable, con protones y neutrones en un núcleo y electrones orbitando a su alrededor. Átomo, el primer concepto que hay que entender de la química. ¿Y entonces qué es un elemento químico? Pues los elementos químicos son otro show. Cuando un átomo tiene características específicas y esas características son replicadas por otro átomo, tenemos elementos. Los elementos químicos van a ser átomos con características específicas que se comparten con átomos iguales a ellos. Está muy sencillo. Los protones, electrones y neutrones forman átomos, los átomos forman elementos químicos. Cuando los elementos químicos se juntan, forman a las moléculas. Cuando dos o más elementos químicos similares se juntan, forman una molécula. Quedan una nueva propiedad. Atraen o generan una nueva propiedad química, una nueva propiedad específica de la materia. Después tenemos los compuestos.
Cuando dos o más moléculas se juntan, formamos un compuesto con nuevas características y nuevas propiedades. ¿Y qué es lo que hace que las moléculas, elementos y compuestos se unan? Los enlaces químicos, que pueden ser covalentes o iónicos, metálicos, híbridos, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, fuerzas electrostáticas, que hacen que los átomos se peguen. ¿Ok? Y después tenemos las sustancias, que ya van a ser compuestos en gran cantidad. Compuestos que tengan suficiente cantidad para poder generar una sola cantidad de sustancia. Ya 1 litro de ácido, 1 litro de oxígeno, 10 gramos, ya cantidades tangibles y visibles. Todavía este elemento, hasta molécula y compuesto, lo podemos ver de manera teórica en una fórmula química. Ya cuando lo volvemos sustancia, es que es una gran cantidad de materia. La materia que podemos observar aquí, el vaso con agua, el medicamento, el desodorante, ya son sustancias. Que pueden ser mezclas o sustancias puras. Mezclas, homogéneas y heterogéneas, eso no lo voy a repetir porque eso lo vimos muchas veces en secundaria y en primero de prepa. Y todo esto debido a que los enlaces químicos no son más que elementos o moléculas interactuando debido a su valencia, al último orbital de electrones que tiene cada átomo, que nos va a dar el número de oxidación o el nivel de periodos que tenga. Esta valencia forma algo súper importante y lo llamamos reacción química. La reacción química ya va a ser la transformación, el cambio, el proceso de cambio de los elementos o los compuestos. Cuando pasa esto, hablamos ya de una reacción química. Muy sencillo, ¿verdad? Es como que todos nos sabemos esas definiciones, todos sabíamos cómo funcionaba una valencia, una reacción, un enlace, una configuración electrónica, un modelo atómico, un elemento, átomo, molécula, compuesta, sustancia, propiedad extensiva e intensiva, fundamentos, modelo cinético de partículas, protón, neutrón y electrón, ¿verdad? Ya nos acordábamos de eso, ¿no? Entonces, viendo esto como conceptos principales de la química, como lo básico, lo mínimo necesario para entrar a Química 2 va a basarse ¿en qué? En las reacciones químicas. ¿De qué van a ser las reacciones químicas? De entender cómo funcionan los cambios químicos que sufren los materiales que ocurren en la vida diaria. El por qué de repente no caminamos y alguien explota. O por qué de repente vemos que, no sé, las escaleras ya tienen óxido. O por qué mi billete de 100 pesos cada vez se ve más decaído y parece que se está devaluando, aunque no es por la economía, sino porque se está echando a perder el papel. El por qué cada que voy a lavar trastes y se me olvidó lavarlos y los dejé lavándose como por, no sé, 3 días, ya se formó un líquido negro medio pestilente. ¿Por qué la soda se queda sin gas? ¿Por qué sabe más rico la Coca-Cola con gas que sin gas? Eso es el cambio, el proceso de cambio de las reacciones químicas que ahora en clase vamos a ver. Actividad que vamos a tener en clase. Les voy a subir la imagen del mapa conceptual que les tengo ahí, que les mostré ahorita, y van a realizar una, en forma de lista, cada uno de los conceptos que viene en ese mapa, poner su definición, para que ustedes vayan recordando los temas que vamos a ver ahora en reacciones químicas. ¿Ok? Vámonos al tema. Una reacción química va a ser siempre la manifestación o el cambio de la materia. Y lo podemos expresar de una manera de ecuación. ¿Cómo va a ser esta ecuación? Ejemplo básico. A más B, reactivos, van a reaccionar para obtener C más D, productos. Esto
al final lo podemos balancear y siempre en una reacción química debemos ver que la ley de conservación de la materia se mantenga. ¿Y cuál es la ley de conservación de la materia? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ahora sí, con esto, como primera introducción, las reacciones químicas es cuando una serie de reactivos pasan a volverse un nuevo producto, se transforman, reaccionan y forman un producto. Una reacción química siempre consiste en el cambio de una o más sustancias a otras. Los reactantes o reactivos son las sustancias involucradas al inicio de la reacción y los productos siempre son lo que resultan de dicha reacción y son esa transformación de materia. Y vamos a tener que hay distintos tipos de reacciones químicas. Nota importante, en una ecuación química, la que habíamos visto de A más B es igual a C más D, es 1. Todas las ecuaciones químicas muestran las sustancias o los reactivos que forman al inicio. Entonces, al inicio de la ecuación química, los primeros que aparecen antes de la flecha los vamos a llamar reactivos. Después, cuando las muestras de las sustancias que forman debido a la reacción las denominamos productos. 3. Se muestran o muestran la dirección en la cual produce o se genera el compuesto o la transformación. A esta flecha la llamamos reacción y puede tener o no catalizadores. ¿Cómo la vamos a representar? A más B es igual a AB. Aquí ya tenemos una reacción de cómo dos reactivos formaron un producto. Los catalizadores van a ser aquellos reactivos que no tengan que ver con la reacción. Por ejemplo, a Juanita y Panchito se van a besar. Para que se besen necesitan pues que haya música de fondo, hayan comido una cena, Juanita ya no esté mordiéndose las trenzas, que Juanito haya agarrado valor. Bueno, requiere de mucha energía hacer que se besen. Y luego está Pancracio, el mejor amigo de Juanita y Panchito. Y Pancracio solo llega y en una noche de copas les dice, a ver, bésense. Y de repente agarra y con las cabezas los junta. Y los besa. No fue beso triple, no fue beso de a tres. Fue un beso entre Juanita y Panchita. O Panchita y Juanita, no me acuerdo cómo las llamaba. Pero el catalizador fue Pancracio diciéndolo, háganlo. Lo que hace es disminuir la cantidad de energía para que se produzca una reacción. Igual, recuerden, los coeficientes nos indican la cantidad de compuesto que hay y los subíndices la cantidad de elementos, de átomos que tiene ese compuesto. Condiciones que van a alterar siempre las reacciones químicas va a ser la temperatura, la presión, la densidad, los solventes y siempre vamos a tener reactivos y productos. Va a haber símbolos que de repente ustedes van a ver en sus ecuaciones, que puede ser el de más, la flecha, una S, una L, una G o una AC entre paréntesis, un triangulito. Todos estos significan la suma, pues adición, la flecha, reacción, la S que están en estado sólido, la L que están en estado líquido, la G que están en estado gaseoso y la AC que están en una solución acuosa. ¿Qué significa? Que están disueltos. La reacción química la representamos siempre con reactantes y productos y puede estar de la siguiente manera. C3H8 más O2, ambos en estado gaseoso, forman CO2
más H2O en estado gaseoso. Cuando todavía no hemos visto el balance de materia, podemos ver que aquí tenemos 3 carbonos y aquí solo 1. Aquí 8 hidrógenos y aquí solo 2. Aquí 2 oxígenos y aquí tenemos 3 oxígenos. ¿Qué significa? Que debemos colocarles coeficientes para mejorar eso. Pero eso en la siguiente clase. No se preocupen. ¿Cómo sabemos que sí hubo una reacción química? Así de simple. 1. Es un cambio físico cuando la composición química de la materia es igual. Sin importar qué haga, si yo caliente el agua, si yo la congelo, si yo la dejo en temperatura ambiente, la fórmula química, sea hielo, sea gas o sea líquido, es H2O. Pero si de repente, no sé, yo le aviento una moneda de hierro, el hierro va a formar óxido de hierro, que va a ser agua más hierro, óxido de hierro. ¿Qué significa? Que el óxido de hierro es un nuevo producto basándose de los dos reactivos, agua y hierro. En los cambios químicos ocurren transformaciones y se obtienen nuevas sustancias. Y a eso lo damos por definición como como reacción química. Hasta el momento, ¿alguna duda? ¿Duda o comentario? ¿Queja? ¿No? Conste. Vamos a tener que existen diferentes tipos de reacciones químicas. De síntesis, de descomposición, de desplazamiento simple, de desplazamiento doble y de combustión. Pero eso lo vamos a trabajar la siguiente clase. ¿Dudas, preguntas o comentarios?